Estamos de fiesta en este mes, la fiesta del reino. Le hemos llamado la fiesta del reino porque hace unos años atrás, en este mes de agosto, nació la Iglesia Santo Rey. Y fue ese momento tan especial, en uno de los domingos del mes de agosto, donde realmente estamos seguros que del corazón de Dios nació esta iglesia. Entonces, por eso, en el mes de agosto es un mes diferente el que hacemos a todos los domingos. ¿En qué sentido? Porque hacemos diferentes actividades cada domingo. Cada domingo nosotros tenemos actividades de acuerdo a todo lo que ha pasado en la iglesia. Te recuerdo, la semana pasada pudiste ver en nuestras redes, en los canales que tenemos de la fiesta del reino, los testimonios. Pudiste ver, ya tenemos ahí algunos líderes que realmente Dios ha cambiado su vida y ha transformado su vida. Así que si no viste lo de la semana pasada, te recomiendo que lo puedas ver. Y el día de hoy estamos nuevamente siguiendo con el mes de la fiesta del reino, y el día de hoy tenemos un tiempo para compartir una palabra poderosa que seguro estamos que va a bendecir tu vida y la vida de tu familia. Así que bienvenidos a esta transmisión del día de hoy, y esperamos que estés con tu familia ahí esperando lo que Dios va a hacer en tu vida el día de hoy. Estamos seguros que como iglesia, te digo, hemos estado orando por ustedes. Tenemos ya un grupo de oración, intercesión, que realmente está orando y pidiendo por las peticiones. En este tiempo, te cuento, hemos recibido muchas peticiones de personas que han estado enfermas. Pero gracias a Dios, también hemos recibido el testimonio de cómo Dios los levantó, de cómo Dios restauró su vida y cómo Dios los sanó. Y la verdad que hoy es un día muy especial, y queremos decirte que este tiempo que vas a tener para oír la palabra de Dios va a ser de mucha bendición para tu vida. Y también te recordamos que puedes seguirnos también en las redes, y también te pedimos que puedas compartir ahí con alguien más. Si ahorita nos estás escuchando en este momento, comparte. Dile que hay una palabra para su vida el día de hoy a alguien más. Fíjate que por este medio podemos llegar a más personas. Ahora, queremos contarte también que gracias a Dios que por estos medios también hay nuevas personas que han llegado a la iglesia en este tiempo virtual. Y gracias a Dios ya estamos a un poco tiempo donde ya les vamos a estar compartiendo cómo presencialmente vamos a estar. Así que queremos decirte que gracias a Dios, Dios ha sido bueno con nosotros, y creo que el día de hoy también Dios va a ser muy bueno con tu vida. Y seguro estamos de que va a traer una bendición a tu vida, que va a ser algo en tu casa. Vas a ver que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy va a ser algo que de hace tiempo atrás ya Dios me había hablado sobre este mes, que era lo que íbamos a compartir y que era lo que íbamos a hacer de este mes de agosto, y lo hemos estado haciendo. Así que prepárate con la palabra. Hoy quiero hablarte de que el tema de hoy es: lleva a Jesús a tu casa. Y fíjate que yo tengo ya varios años de leer la palabra de Dios, y durante esos años pues hemos visto que la palabra de Dios es nueva, y nos trae Dios también revelación a nuestra vida, y vemos que la palabra de Dios ahí sí que tiene vida en nuestra vida. Y el día de hoy quiero compartirte de nuestro Señor, de Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Hoy te quiero compartir de personas que llevaron a Jesús a su casa cuando Él estuvo aquí en la tierra. Te vamos a compartir dos versículos, dos historias en la palabra, pero en una de ellas va a haber una pausa que hizo el mismo Señor también, y vas a ver todo lo que el día de hoy vas a aprender. Primero, para iniciar, quiero compartirte que probablemente alguien pueda decir: ¿y cómo es que puedo llevar yo a Jesús a mi casa? Ahorita te voy a decir cómo es que realmente se hace real que Jesús existe, que Jesús vive, que Jesús resucitó, que Él está entre nosotros el día de hoy. Así que te invito a que realmente puedas tomar este tiempo y disfrutar de la palabra, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bendigo tu vida, bendigo la de tu familia, y seguro estamos que esta palabra va a hacer algo en tu vida el día de hoy.
Lo primero que quiero empezar a compartirte es en Marcos 4, capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Por qué empiezo con este versículo? Ahorita te quiero compartir por qué fue que empecé con este versículo. Fíjate que aquí, si tú has oído la historia de Jesús, él tenía unos papás, tenía papás terrenales, así como nosotros, pero sabiendo que él es el Hijo de Dios. Y fíjate que sus papás, pues, realmente también tenían una actividad laboral, ¿verdad? La que hacían. Y su papá hacía carpintería. Entonces, el Señor Jesús, pues, durante un tiempo, creemos de que Él, incluso en la Biblia, dice: tú eres el hijo del carpintero, le dicen en algunos versículos que aparecen, ¿verdad?, en la palabra. Y fíjate que Él definitivamente hizo eso durante un tiempo. Pero cuando llegó a una edad determinada, la edad de 30 años, empezó a hacer lo que hoy te quiero compartir, lo que aquí dice la palabra. Dice que vino Jesús predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, mira lo que dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice, Jesús empieza a predicar. ¿Y qué es la predicación? ¿Qué es lo que hacemos? Realmente lo que hacemos, y en un momento es lo que nos toca, ¿verdad? Lo que nos ha mandado a hacer Dios. Pero primero le tenemos el ejemplo de Jesús. Dice que Él empezó a predicar. ¿Y predicar qué es? Predicar es proclamar. Proclamar que es la palabra de Dios. Proclamar quiere decir hablarlo, ¿verdad? Proclamar y que muchos lo puedan oír, ¿sí? Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Eso fue lo primero que empezó a hacer. Empezar, ¿qué? A proclamar la palabra de Dios entre las personas. Predicando el evangelio del reino. El evangelio, ya sabemos nosotros en un momento, si no tú no lo sabes, te quiero compartir. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y fíjate que empezó el Señor Jesús a predicar buenas noticias entre todas las personas. Empezó a traer y aquí a todos nos encantan las buenas noticias, ¿verdad ustedes? Seamos realistas, es la verdad. A todos les gustan las buenas noticias. Las buenas noticias, aquellas noticias que realmente traen alegría a nuestra vida, aquellas que nos dan gozo, aquellas que nos gusta escuchar. Claramente muchas veces se escuchan a veces malas noticias, como en un momentito vamos a ver a un personaje de esta historia que le llevaron una mala noticia. Y lo otro que te quiero compartir es que arrepentimiento, dice. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento quiere decir que podemos cambiar. Fíjate que yo creo que todos en un momento tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Hay unos que los creen que es imposible hacerlo. Pero dice aquí dice el Señor Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo? Cambien. Pueden cambiar. Con el evangelio del reino pueden cambiar. Ustedes pueden cambiar. Se puede cambiar con el evangelio del reino de Dios. Sí, es cierto. Fíjate que todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús y caminamos en lo que el Señor Cristo, en que Cristo Jesús nos ha enseñado por medio de su palabra, nos damos cuenta que se puede cambiar. Nosotros mismos hemos sido personas de cambio. Nosotros mismos nos hemos experimentado el poder de Dios que puede cambiar nuestra vida. Y lo último que menciona ahí dice, o sea, por lo menos en esos dos versículos: creer. ¿Qué creer? Tenemos que creer. ¿Qué son las noticias que necesitas tú? Las noticias que necesitas, que tú tienes, donde tú tienes que activar tu fe. ¿Sí? Donde tú tienes que activar tu fe. Creer quiere decir fe. Eso quiere decir creer. Fe. Fe quiere decir creer. Así que llega el momento en que tienes que activar tu fe, como lo que va a pasar hoy en tu vida. Lo que va a pasar hoy en tu vida, que hoy vamos a orar por eso. Y vengo a darte esta palabra. Vas a tener que activar esa fe. Esa fe para creer lo que el Señor Jesús trajo como un mensaje. Hace 2000 años, pero hoy es real. El día de hoy está funcionando. Esta palabra está activa el día de hoy, pero tú tienes que activar tu fe el día de hoy. Entonces, comienzo con la primera historia de la persona que llevó al Señor Jesús a su casa. Fíjate que dice, ahora voy a Marcos 1:29 y dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan
Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Mira qué es lo que pasa ya aquí. El principio fue de que el Señor Jesús empezó a predicar el evangelio. Segundo fue que el Señor Jesús dice que lo llevan a una casa de un hombre llamado Simón, el cual más adelante el Señor Jesús le iba a cambiar su nombre y le iba a poner Pedro, ¿sí? Que iba a ser uno de los apóstoles que iba a estar con él, ¿ya? Y Pedro realmente dice que llevó a Jesús a la casa. Pero ¿qué pasó? Fíjate que en el contexto, en la historia que estoy leyendo en Marcos, tú lo puedes leer ya en tu casa más detenidamente. Fíjate que pasó algo. Fíjate que dice que ellos estaban en una sinagoga. Y estando en una sinagoga estaban también Pedro, Juan y los cuatro, Jacobo, Juan, Simón y Andrés. Los cuatro estaban acompañando al Señor Jesús. Y estando en la sinagoga pasó un evento. Una persona, dice que un espíritu inmundo empezó a manifestarse ahí. Y viene el Señor Jesús y hizo algo. Sacó a este espíritu inmundo de la persona, ¿sí? Y todos se quedaron, dice que asombrados. ¿Y qué doctrina es esta? ¿Qué fue lo que pasó? Y de seguro los discípulos cuando vieron esto, ¡oh! ¿Y esto qué es? Esto es algo nuevo que estamos experimentando. Es una persona que puede hacer, que no solo predica, ¿sí? No solo nos habla, nos proclama el evangelio de Dios, sino que también está haciendo algo sorprendente. Pero entonces en ese momento se van a la casa de Pedro. Se van yendo por el camino. Jesús va a la casa de Pedro con los primeros discípulos que él tuvo. ¿Quiénes son? Simón, Andrés, Pedro y Juan. Fueron los que lo acompañaron. Iban con él, ya llegando a la casa. Y dice que le hablaron en el camino. Yendo por el camino, le hablaron de la suegra. De seguro le hablaron, ¿verdad? Ustedes tal vez antes de llegar. Porque dice que inmediatamente cuando él llegó, pasó lo que ahorita te voy a seguir contando. Pero dice que en el camino le dijeron, Señor Jesús, ¿y qué fue lo que pasó? Yo me imagino, hay unas historias que leamos lo que pudo haber pasado. Muchas cosas pudieron haber pasado. Esas no están escritas, pero lo que uno puede pensar, ¿verdad? Ustedes, que en un momento pudo haber pasado. Bueno, iban, ¿verdad? De camino, y yendo de camino, apareció y realmente le dice, mira, Señor Jesús, fíjate que esto pasó en mi casa. Fíjate que tengo a mi suegra. Y creo que está un poco enferma, tenía fiebre, seguro tenía una fiebre alta. Entonces llegó el Señor Jesús, y cuando llegó el Señor Jesús, Jesús sabía qué hacer en la casa de Simón. Eso me gusta mucho. Jesús sabe qué hacer en la casa. Jesús sabe exactamente qué hacer en la casa. Él sabe realmente qué va a hacer en una casa. Sí, Él no solo llega a la casa, Él tiene un propósito por el cual llega a una casa. Él, en todas las historias de la Biblia, no solo dos historias te voy a comentar, pero en todas estas historias de la Biblia te quiero decir algo. En cada casa pasó algo. Cuando yo empecé a ver en la escritura, en cada casa pasó algo cuando llegó Jesús a esa casa. Y dice que inmediatamente la enfermedad la dejó. Dice que la tocó y le dijo, levántate, le habló y la enfermedad la dejó. Bueno, si hubiera llegado un médico, definitivamente hubiera hecho aquella actividad. No estoy diciendo de por menos que una persona que esté enferma no vaya al médico. Sí, se recomienda, sí. Nosotros lo hacemos incluso. Pero te voy a decir algo en este momento. Dice que Jesús llegó. Y cuando Jesús estuvo ahí en ese momento, dice que realmente pues, le vio la fiebre y todo. ¿Y qué hizo? Bueno, vamos a hacer una visita al médico, no, como lo visitan, o las veces que nosotros hemos visitado a los médicos, hemos visto la forma de actuar del médico. Vamos a ver qué tiene, vamos a ver la fiebre, vamos a ver cuánto de temperatura. Si está alta, ¿verdad? No hay que tomar la temperatura porque solo con tocarla ya se vio que está alta. Vamos a ver de qué le proviene esta fiebre. Vamos a ver de dónde, pero le vamos a dar esta medicina para ver. Dice que Jesús llegó, inmediatamente la tocó, inmediatamente la fiebre, ¿qué? Dice que dejó a la suegra de Pedro. Fíjate eso, ya estos chicos, le digo, estos jóvenes que habían andado con Pedro, Simón, Andrés, Juan, pero ya estaban asombrados, ya estaban asombradísimos de todo lo que estaba haciendo. Fueron a la sinagoga y un espíritu inmundo dejó a la persona que en ese momento, en que el espíritu inmundo estaba en él. Bueno, y siguiente, después llegan a la casa y cuando miran, el Señor Jesús le dice a la suegra de Pedro que se levante, y inmediatamente dice que la fiebre le dejó. Y dice que inmediatamente también ella dice que le servía. Mire, son actitudes que uno puede tomar en un momento. Ahora,
Esta es una de las historias que pasa cuando llegó el Señor Jesús a la casa de Pedro. ¿Qué fue? Y dice que impresionó a los discípulos, ¿va? ¿Y saben qué hicieron? Usted puede seguir leyendo la historia. Fíjese que cuando vieron eso, dice que ellos salieron y fueron a buscar más enfermos. ¿Y saben qué? Les digo, Jesús está en la casa, Jesús está en la casa, Jesús está en la casa. Nosotros, ¿y qué? ¿Estás enfermo? Sí, venite, man. ¿Qué tenés? ¿Estás enfermo? Sí, venite. Y empezaron a llamar. Y dice que llegó una multitud ahí a la puerta de la casa. Y dice que vino Jesús y sanó a todos los que llegaron. ¡Wow! Imagínate eso. Puedes ver eso, realmente. ¿Qué llevó el Señor Jesús a esa casa? Sanidad. Sí, sanidad llevó el Señor Jesús. Pero cuando Jesús está en una casa, algo sorprendente ocurre, algo que impresiona a las personas. Y ahí es donde damos testimonio entonces de lo que Jesús hace en la vida de las personas. ¿Qué pasó en su casa? Tal cosa. ¿Quién está en la casa? Jesús está en la casa. Él llegó a mi casa. Él está en la casa. ¿Sí? Ahí es cuando hablamos del Señor Jesús. Y eso es real. Mira, todo lo que hacemos nosotros en un momento, hoy, ahora que en este tiempo pasó, tú sabes de todo este evento mundial que pasó de la enfermedad del COVID, realmente, fíjate que nosotros estuvimos orando, y mucha gente ya no fue ni al hospital, en su casa estuvieron enfermos con esta enfermedad, pero estuvimos orando, y les dijimos, Jesús está en tu casa, y si Jesús está en tu casa, Él te va a sanar, y realmente pasó. El Señor Jesús nos han mandado muchos testimonios de personas que fueron sanas. ¿Por qué? Porque creemos en el poder sanador de Jesús. Creemos en que cuando Él está en una casa, algo pasa en esa casa. Ahora te voy a contar la siguiente historia. La siguiente historia es la de un principal ahí mismo en el pueblo de Israel. Sí, era un principal, era una persona. Dice ahora es Lucas. Sí, a Lucas es donde te voy a llevar. Lucas. Y vamos a leer en Lucas y dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado médicos en todo cuanto tenía y por ningún había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Bueno, aquí te voy a leer esta parte. Fíjate que aquí pasó otro evento. Aquí aparece otra historia del Señor Jesús. ¿Qué? Dice que, aquí te quiero leer otra vez el inicio. Dice en el versículo 40, cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Mira, le digo, no puedo traer a la enferma, no la puedo traer, está muy grave, pero yo voy a ir a Jesús. Estoy oyendo de este señor, de este personaje que hace algo impresionante. ¿Sí? Entonces él, convencido, dijo, bueno, voy a ir a buscarlo, voy a ver qué puede hacer por mi hija. Yo creo que al final, en este momento, lo que estaba mostrando este principal era que doblegó su orgullo tal vez en un momentito. Dejó que pasara la enfermedad y pasara y ya no sabía qué hacer. Llegó un momento donde reconoció y dijo, bueno, voy a ir a hablarle a Jesús. Mucha gente está hablando de que este hombre está haciendo milagros, está sanando enfermos, está sanando a las personas. Él tiene algo que hace en las personas. Hay algo en él, voy a ir hacia él. Y dice que fue, y cuando llegó dice que se postró a los pies y le dijo que le rogó, le pidió que fuera, le rogaba, dice que entrase a su casa. Y viene el Señor Jesús. Él, con mucho amor, ¿verdad? Como Él es, Él dijo que iba a ir a la casa de Jairo. Y se fueron. Pero quiero dejar un momentito para acá. Y fíjate que se fueron. Voy a seguirte contando la historia. Y dice que cuando iban de camino, y Jairo, bueno, Señor, lo que pasa es de que ya mi hija está. Fíjate, pues te voy a contar esta historia, cómo pudo haber pasado. Iban en el camino, ¿verdad? Allá va. El Jairo de seguro iba a pensar, allá va el Señor Jesús a mi casa. A la que, bueno, gracias a Dios que ya va Jesús a mi casa. A la que emoción que ya va Jesús a mi casa, gracias a Dios. Bueno, lo que cualquier papá puede hacer por sus hijos cuando ve que pasa eso, ¿verdad? Yo, si tú tienes hijos en tu casa, realmente no sé qué has hecho tú por tus hijos. Pero nosotros ya tenemos y han pasado momentos difíciles también en algún momento, en alguna enfermedad, pero gracias, hemos hecho eso, lo mismo que pienso que Jairo hizo.
Lo mismo que él hizo, dice que fue y dice que llegó a Jesús y se lo llevó. Pero dice que yendo por el camino, fíjense, él iba Jairo, cuando de repente dice que como iba la multitud con él, lo iban empujando, lo iban apretando, y de repente dice que hizo una pausa al Señor Jesús. Y dice que dijo, ¿alguien me tocó? Y dice que los discípulos le dijeron, Señor, perdón pues, o sea, toda la gente va aquí toda empujada y estás diciendo que alguien te empujó. Es lógico que alguien te empujó, ¿verdad? Si toda la gente va aquí amontonado empujándote, casi que todo el camino te van a empujar, o te van ahí presionando. No, algo pasó, dijo él. Y mira, ¿qué quiero suspender en este momento? Lo que quiero parar en este momento es en unos versículos de aquí, el 46 y el 48. Mira lo que pasó en ese momento donde el Señor hizo la pausa. Te voy a leer el 46 y el 48. Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Wow! Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, le dijo. Y mira, ¿qué pasó? Fíjate que llega y en ese momento de la pausa que hizo el Señor Jesús, una persona que tuvo fe en ese momento, que ya tenía, dice, muchos años, 12 años de estar enferma, dice que en ese momento, ¿cuántos tenía la nena? 12 años. ¿Cuánto tenía la mujer? 12 años. Algo nos indica ese número, pero por el momento estamos hablando sobre lo que Jesús iba a llegar a la casa de Jairo. Y fíjate que exactamente en ese momento dice que ella fue sana. Sintió también ella que fue sana. Y el Señor sintió y dijo al Señor Jesús, ¿qué pasó? Y él dijo, no, cuando me tocaron, yo sentí que poder salió de mí. Te voy a decir algo, que hay en Jesús, hay poder. Que hay en Jesús, hay poder. Que hay en Jesús, te lo vuelvo a repetir, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Cuando uno cree en Jesús, está creyendo que hay poder en Él. Sí, hay poder, porque Él dijo, algo salió de mí, que hay poder, dijo, poder. Y sí, dice que fue sana la mujer, solo con tocar el manto. Bueno, seguimos con la historia. Ahora, pasó algo aquí. Fíjate que le llevan una noticia a Jairo. Y mira, dice, estaba hablando aún, en el versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de su casa, del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cómo fue eso para Jairo? ¡Wow! ¿Cómo fue eso para Jairo, verdad, en ese momento? Mi hija, ¿qué pasó? Ya no molestes más al Señor. Tu hija ya murió. Ay, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué paró? Tal vez si hubiéramos ido más rápido, hubiera llegado rápido a la casa. Tal vez eso no hubiera pasado. Puedo pensar que pudo haber pensado Jairo. Aquí no dice como tal. Pero mira lo que dice. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente, dice, y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Quiero compartirte lo siguiente aquí abajo. Sí llegó Jesús a la casa de Jairo, sí llegó, pero con una mala noticia que ya le habían dado a Jairo. Por eso te comenté al inicio, ¿qué es creer? Creer, y dice el Señor Jesús, predicando el evangelio del reino. ¿Qué quiere decir evangelio? Las buenas noticias. ¿Y qué le dio el Señor Jesús? Le llevaron una noticia mala a Jairo, tu hija ha muerto. Y le dijo el Señor Jesús, no, le dijo, cree solamente y será salva. Vamos a la casa, le dijo, vamos. Y se fueron. Cuando llegan a la casa, estando en la casa,
Ya viene el Señor Jesús y dice, ¿dónde está la niña? Bueno, salgan todos los demás, solo se quedan a mí conmigo estas personas. Y dijo quiénes se quedaban. Y le dice a la muchacha, clamó, clamor que quiere decir que se oiga la voz. Fuerte clamó y le dice, muchacha, levántate. Y dice que se levantó, su espíritu volvió y se levantó y todos los que estaban ahí se asombraron de lo que había pasado. En estas dos historias te cuento algo. Los dos personajes llevaron a Jesús a su casa. ¿Y qué pasó? Pasó algo impresionante. Ahora quiero decirte algo. Cuando Jesús está en una casa, hay esperanza. Mira qué palabras las que acabo de decirte. Cuando Jesús está en una casa, hay esperanza. ¿Qué había ya en las dos casas? En una casa había fiebre. Sí, y la fiebre le dejó fue sana. En otra casa, una persona había muerto. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús en la pausa de la historia de Jairo? Poder salió de mí. Señor Jesús, ¿qué lleva? El Señor Jesús lleva poder. Poder tiene el Señor Jesús. Por eso es que predicamos de Él. Por eso no dejamos de predicar de Jesús. Porque en Jesús hay esperanza. Hay esperanza para una familia. Hay esperanza para la casa. Hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Lleva a Jesús a tu casa. Ahora di, Jesús está en mi casa. Jesús está en mi casa. Vuelve a decirlo otra vez. Jesús está en mi casa. Y fíjate que te quiero decir algo. Yo durante todo este momento que Dios me llevó, ¿qué ha pasado? Mira, dice que todos lloraban. Ahora te quiero decir algo. Dentro de la casa, dentro de las casas, ¿cuántas veces has llorado en tu casa? ¿Por qué motivo, por qué razón o por qué circunstancias has llorado? Tú sabes por qué has llorado en casa. Estaban llorando todos, dice. Ya murió, la niña ya murió. Y dijo, Señor, ella duerme. Y todos se burlaron, porque ella estaba muerta. Ella ya murió. ¿Y por qué? Porque en un momento se nota. Pero eso se nota cuando alguien dice, ya ha muerto. ¿Qué pasa aquí? Quiero decirte 3 cosas que Dios me marcó el día de hoy para hablarte en esta prédica del día de hoy. Estamos de fiesta. ¿Por qué estamos de fiesta? Porque en Cristo Jesús hay buenas noticias. Porque en Cristo Jesús hay esperanza. Porque en Cristo Jesús hay fe. Porque en Cristo hay poder. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que estamos hablando del día de hoy! Así que di conmigo otra vez. Jesús está en mi casa. Jesús está en mi casa. Jesús está en mi casa. No sé qué esté pasando en tu casa. Fíjate que llegó un momento en esto que te quiero decir lo primero que te quiero compartir para que oremos. Lo primero que yo quiero compartirte es que activa la fe. Activa la fe en tu vida. Cuando Jesús está en la casa, activa la fe. ¿Sí? Activa esa fe. Los discípulos que estaban con él habían visto que personas enfermas habían sido sanas, pero todavía no habían visto que resucitara un muerto. Cuando lo resucitó, aquí está tremendo esto. Este hombre, híjole, y todavía seguían más experiencias que iban a tener. Los panes que se iban a multiplicar iban a comer un montón. Miren cuánto le esperaba, porque Jesús estaba en la casa. Cuando Jesús está en la casa, pasan cosas impresionantes. Primero que te dije es cree, activa tu fe el día de hoy. Segundo, lo que te quiero decir es que si hay alguien enfermo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad de COVID se va fuera de cualquier casa. Cuando Jesús está en la casa, se va fuera. Se va fuera. Dice que inmediatamente la fiebre le dejó toda enfermedad de COVID. Por eso te digo, cualquier enfermedad, cree que Jesús está en casa, porque hay poder en Jesús. Y lo tercero que te quiero decir es que dice que la niña estaba muerta. ¿Qué cosas ya murieron en la casa? Fíjate que me da aquí esto. Es que habla de una niña de 12 años. Quiero decirte algo, papás. ¿Cuál es la situación hoy con tus hijos? Tal vez tu hijo que esté enfermo y tú digas, ya no hay esperanza. Ya lo vieron los doctores. Dice que la del flujo de sangre ya le habían muchos doctores, pero cuando tocó el manto del Señor Jesús fue sana.
quiero compartirte lo siguiente y decirte, ¿qué sueños? ¿Tienes a un hijo que no deja los vicios? Dices, ya no hay esperanza. Quiero decirte algo, hay esperanza en Jesús. Este hijo puede ser libre. Sí, puede ser libre en el nombre de Jesús. Hay esperanza en Jesús. ¿Qué otro hay en tus hijos? Hay rebeldía en la casa. Creen el Evangelio, dice, y arrepiéntanse. Pueden cambiar de rebelión a obediencia. Y así hemos venido delante de Jesús. ¿Tú crees que no éramos unas mansas palomitas nosotros? No. Pero cuando conocimos el poder de Dios, Dios nos cambió a ser obedientes. Por eso es que te digo yo eso. Porque lo he experimentado. Ya experimenté el poder que hay en la obediencia. ¿Cuánto puede pasar en casa el día de hoy? ¿Por qué has llorado ahí en casa? Yo sé que Dios está haciendo ya algo en tu vida el día de hoy y ahí en tu casa. Porque Jesús está en la casa. Declara eso, Jesús está en mi casa. ¿Y sabes qué es llevar a Jesús a tu casa? Es cuando tú crees que Él está en tu casa. Y Él va a hacerlo. Él va a hacer lo que le vas a pedir. Él va a hacer lo que te vas a hacer postrado igual que Jairo. Te tienes que postrar tal vez en un momento y decirle, Señor Jesús, haz algo por favor. Mi hija está muy enferma. Y postrado le puedes decir allá, Señor Jesús, cambia esta situación. Señor Jesús, ya hay enfermedad en mi casa. Cámbiala, yo sé que tú lo puedes hacer, porque en ti hay poder. Y claro, te voy a decir algo, Jesús lo puede hacer. Jesús lo puede hacer. Así que el día de hoy estoy declarando que en tu casa está Jesús. Que en tu casa está el poder de Jesús. Que en tu casa, si hay sueños que se murieron en un momento, que ya están enterrados. No, ya no, eso ya no lo vamos a lograr. Dice que la niña resucitó. Dios, Señor Jesús puede resucitar esos sueños. Puede echar adelante. ¿Qué puede hacer cualquier cosa? Es el Hijo de Dios. Así que, para terminar, te quiero decir, no podemos terminar sin que no te haga una invitación de recibir a Cristo Jesús en tu vida. Y si te apartaste por un momento, haz nuevamente esta oración para decirle, Señor Jesús, perdón, me aparté. Y mira todo lo que pasó en mi casa. Mira cómo está mi casa ahora, está de cabeza. Mi casa está de cabeza, te necesito, Señor Jesús. Está de cabeza, te necesito aquí en mi casa. Jairo dice que le dijo postrado, llega a mi casa, ve a mi casa. Y Jesús llegó a su casa. Lleva a Jesús a tu casa. Y cuando ya Jesús esté en tu casa, di, aquí en la casa está Jesús. Aquí en esta casa está Jesús. Y algo poderoso va a pasar. Quiero que repitas conmigo esta oración y di, Señor Jesús, te pido que entres a mi vida el día de hoy. Te pido que me perdones. Y declaro que eres mi Salvador y mi único Señor. Y te pido perdón. Y estoy seguro que mi vida nunca será la misma. Amén. Ahora voy a hacer otra oración, pero te quiero decir algo. Voy a hacer la oración exactamente por lo que te había dicho. Primera oración que quiero hacer, y voy a empezar. 3 oraciones quiero hacer. Padre, en el nombre de Jesús oro por todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, yo sé que Jesús está en estas casas. Yo sé que Jesús llegó a esas casas. Y Padre, cualquier enfermedad que haya en las casas, cualquier persona que esté enferma de COVID, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Él tiene poder para sanar. Declaro que son sanos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora oro por cualquier situación que estén pasando los papás con sus hijos. Padre, oro en el nombre de Jesús. Si hay algún hijo enfermo, oramos porque sea sano. Padre, en el nombre de Jesús oramos por si un hijo
Papá ya no mira, ya no sabe qué hacer porque el vicio no lo puede dejar. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que si tú, Jesús, llegaste a esa casa, tú puedes hacer que cambie la vida de este joven, de estos niños. Estamos seguros que así puede ser. Padre, en el nombre de Jesús oro también por aquellos que en un momento dejaron sus sueños enterrados, por aquellos que ya no vean esperanza, pero cuando Jesús llega a la casa, Padre, sabemos que hay esperanza, que todo lo que muere puede revivir, puede resucitar. Y oro porque todas esas personas que dejaron ahí enterrados sus sueños, dejaron enterrado cualquier sueño, cualquier ilusión que tenían, cualquier cosa que querían hacer en su vida, pero que ya no es posible, ya pasaron los años, ya es imposible, Padre, pero en el nombre de Jesús esos sueños pueden resucitar y volver de nuevo, porque Jesús está en la casa y seguro estamos de que algo sorprendente va a pasar. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Te esperamos el próximo domingo. Esperamos que puedas compartir esta prédica con varias personas que necesitan llevar a Jesús a su casa. Así que Dios te bendiga. Esperamos que nos puedas seguir viendo en las redes sociales. Estamos de fiesta en este mes de agosto, en la fiesta del reino en la iglesia Santo Rey. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Y creemos que esta palabra ha sido una palabra que Dios ha llevado a tu casa porque la necesitabas. Que Dios te bendiga.